Segunda parte. Identifique el conocimiento crítico. El objeto de todo el trabajo es producción o logros y para cualquiera de estos fines debe haber una reflexión previa, sistema, planeación, inteligencia y propósito honesto, así como sudor. Thomas Edison. Capítulo 5. Empiece a un nivel alto para entender los requisitos de capacidad en el trabajo. Empiece con una perspectiva amplia. En esta sección del libro empezamos a explorar la primera fase del proceso de capacitación. Definir los requisitos críticos del trabajo. En la siguiente fase aprenderemos a transferir el conocimiento y las capacidades a otros. Este paso es el primer obstáculo conforme empieza a desarrollar el talento en la gente. Los trabajos son complejos. Tienen una enorme variedad. La mayoría de los trabajos no son como los trabajos de fábrica rutinarios y repetitivos de ayer. ¿Cómo es posible capturar la amplia variedad de información y luego enseñar de manera efectiva esa información a alguien? Empezamos en este capítulo con una forma para clasificar primero las tareas y el trabajo. Cualquier proceso analítico debe comenzar con amplio entendimiento y moverse hacia los detalles. Si fuéramos a empezar en el nivel detallado, consideraríamos más trabajos que involucraran una amplia variedad de actividades y no patrones claros de secuencia o de repetición. Concluiríamos que es imposible definir el trabajo porque nunca es el mismo. Un empleado podría decirle, nunca podrá estandarizar este trabajo porque siempre es diferente. Yo nunca hago la misma cosa y siempre estoy corriendo. En este capítulo empezamos con la perspectiva de la gran foto y organizamos los elementos del trabajo de acuerdo a categorías amplias. Después de que vemos que todo el trabajo es una mezcla de capacidades específicas, tareas, conocimiento acumulado y la habilidad para tomar decisiones adecuadas con base en nuestro conocimiento, podemos empezar a movernos hacia los detalles en una manera lógica y organizada. En los capítulos del 6 al 8 tomamos el trabajo total y empezamos el proceso de diseccionarlo, buscando similitudes y características comunes que serán agrupadas conjuntamente. Esto se hace en dos pasos. Primero, debemos analizar y desglosar el trabajo con el fin de definir el método y estandarización del trabajo. Exploramos este análisis en los capítulos 6 y 7. Segundo, organizamos el trabajo de la manera que sea mejor para transferir la información a otros. Un estándar definido es base para la enseñanza. Pero para enseñar de forma efectiva, es necesario desglosar el trabajo en piezas diferentes para facilitar el aprendizaje. Los dos pasos tienen distintos objetivos y de ese modo son enfocados en distintas formas. Los detalles del trabajo deben ser organizados específicamente para la enseñanza efectiva. Detallamos este paso en el capítulo 8. ¿Son los trabajos de servicio y técnicos completamente diferentes al trabajo de manufactura? Sabemos que hay más cosas en el mundo que la manufactura y de hecho, el sector de servicios ha estado creciendo cada año. Podemos hablar sobre las estructuras desglosadas de trabajo, del estandarizado y la capacitación detallada de instrucción del trabajo para los trabajos repetitivos de manufactura, pero ¿es esto aplicable al contenido de tarea en aquellos de servicio? Cuando pensamos en Toyota, la primera imagen que nos viene a la mente es la línea de ensamblaje. En esta el trabajador realiza un trabajo repetitivo que tiene un ciclo total de 1 o 2 minutos. Toyota desglosa el tiempo del ciclo en elementos bases que pueden ser diseccionados y enseñados en intervalos de unos cuantos segundos. Pero los que trabajan en las operaciones de servicio es probable que crean que esto es irrelevante. Ellos podrían decir, estamos en el sector de servicios, no manufactura. Nuestros trabajos son diferentes. No necesitamos salir realmente de la manufactura para escuchar este mismo argumento. Dentro del sector manufacturero escuchamos comparaciones entre el trabajo de la línea de ensamblaje y el trabajo fuera de la línea, entre el trabajo para productos adaptados a la medida contra el trabajo para productos estándar y entre el trabajo repetitivo de ciclo corto y el trabajo no repetitivo de ciclo largo. Existe un supuesto general en el mundo de que es posible estandarizar solo el trabajo que es predecible y repetible minuto a minuto. Desde luego hay algo de verdad en la afirmación de que los trabajos de manufactura y de servicio son diferentes. Pero también existe una tendencia para generalizar ampliamente las diferencias, sean culturales, estructurales o técnicas. Si preguntamos cómo se diferencian los trabajos, la respuesta puede ser, bueno, todo es distinto. Si pedimos ejemplos específicos de lo que es diferente, la respuesta podría ser nosotros no tenemos un carro moviéndose a lo largo de una línea de ensamblaje. No tenemos un proceso específico y de alta ingeniería.
No tenemos una persona de pie en un lugar construyendo físicamente el mismo producto una y más de 400 veces al día. Tenemos gente en las oficinas realizando cierto trabajo en un escritorio, yendo a la fotocopiadora y asistiendo a reuniones. Desde luego, estas son diferencias, pero es fácil olvidar el hecho de que Toyota tiene más en marcha que trabajadores en una línea de ensamblaje. Existen los trabajadores de mantenimiento, los que manejan el material, los choferes de camiones y la gente en el cuarto Kanban operando las computadoras y un complejo de oficinas de planificadores de producción, ingenieros, gente de logística, preparadores, etc. Así, hemos establecido que hay una variedad de distintos tipos de trabajos dentro de la manufactura. Ahora, recorramos el amorfo mundo del sector de servicios. Vemos a algunas personas corriendo como locas de una reunión a otra sin un claro orden en su día y otros pensando cosas profundas enfrente de una pantalla de computadora, creando trabajo material gráfico o complejos diseños de ingeniería. También vemos gente en McDonald's que toman órdenes de rutina de productos estándar. Vemos gente en los hospitales realizando trabajo de manejo de material, haciendo rutas para volver a llenar reservas de herramientas, equipo y suministros. Vemos centros de llamadas con un libreto estándar que se repite cada minuto. El punto es simple. Evite la sobregeneralización en lo que se refiere a las diferencias entre las industrias o los sectores. La variación en una industria compite con las variaciones a través de las industrias. En otras palabras, empiece con una pregunta sobre los detalles de un trabajo y después observe la realidad para obtener la respuesta a esa pregunta. La pregunta relevante a este libro es, ¿cuáles son las características de los trabajos que exigen distintos enfoques para desarrollar a las personas? No estamos interesados en enfrentar la manufactura contra el sector de servicios o el taller contra la oficina. Estamos interesados en el trabajo. Si podemos aislar las características que importan del trabajo, entonces podemos empezar a hablar sobre las implicaciones de los enfoques para la capacitación y el desarrollo. Entonces podemos ver cualquier operación, ya sea una operación de servicios o de manufactura, y podemos analizar cada trabajo individual para determinar cuáles son sus características y cómo estandarizar lo que puede ser estandarizado, identificando las capacidades únicas que no son tan estandarizadas y desarrollando el talento necesario para ser excepcional en ese trabajo. Cuando aprendemos una nueva capacidad, es mejor empezar con lo esencial y movernos hacia el dominio de las técnicas más complejas. Creemos que si usted puede entender los principios y conceptos básicos, puede aplicarlos a cualquier situación. Claramente, el trabajo manual repetitivo en el taller es más fácil de desglosar y estandarizar que la mayoría de los otros trabajos. Pero ¿cuáles son los principios que podemos sacar del enfoque de capacitación que aplicarán a cualquier trabajo? Hemos incluido algunos ejemplos de otros campos y creemos que en lugar de enfocarse en el contenido exacto del trabajo, usted verá patrones comunes que aplican a cualquier trabajo. Haga un esfuerzo para centrarse en las características comunes del trabajo en lugar del tipo de trabajo específico. Empezamos con un marco académico bien establecido que puede ayudar a poner esto en perspectiva. Marco para clasificar los trabajos. Si seguimos a una enfermera realizando las rondas en un hospital y observamos a unos ingenieros sentados enfrente de una terminal CAD, diseño por computadora, y luego observamos al trabajador en una línea de ensamblaje, podríamos ver muchas diferencias en los tipos de tareas que realizan. ¿Cómo podemos clasificar estas diferencias? Podríamos observar a la enfermera moviéndose mucho más y tener contacto directo con los pacientes, contestando preguntas específicas y haciendo cosas específicas apropiadas para cada paciente. Podemos observar al ingeniero diseñando un producto y haciendo muchos movimientos con el ratón y el teclado en la terminal CAD, pero las actividades importantes están ocurriendo en su cerebro y no son visibles para el observador. Obviamente ambos están haciendo tareas que son muy distintas del trabajo manual visible y repetitivo del trabajador en una línea de ensamblaje. De ese modo, ¿cómo podemos clasificar las diferencias entre el ensamblador manual de taller y los trabajos de servicio o técnico? Charles Perrow presentó un marco útil en un artículo académico de 1967. Se ha convertido en elemento principal en los libros de texto de la universidad sobre el comportamiento y el diseño organizacional. Identificó dos factores que pueden ayudarnos a clasificar diferentes trabajos: variedad y nivel de análisis de las tareas.
Desde la perspectiva del desarrollo de capacidad, podemos definirla como el número de diferentes tipos de capacidades que se requieren para realizar un trabajo, variedad de tareas, y si el trabajo puede desglosarse en un conjunto parecido a un libro de cocina, con pasos estándares que pueden ser enseñados con facilidad, nivel de análisis de la tarea. Empecemos por definir cada concepto. 1. Variedad de tareas. ¿Cuántos tipos distintos de tareas requiere el trabajo? ¿Pasan los trabajadores la mayor parte de su tiempo haciendo los mismos tipos de tareas o tienen la misma posibilidad de moverse entre diferentes tipos de tareas? Observe que el tema no es simplemente tener muchas tareas, sino tener una variedad de tareas que requieren diferentes tipos de capacidades. Apretar un tornillo y luego insertar un muelle serían consideradas tareas de tipos similares. Pero ingresar información al sistema CAD para crear un diseño y luego ir a una reunión con marketing para entender los requisitos del producto son tipos de tareas muy diferentes. Inclusive si hay muchas capacidades diferentes requeridas pero la mayoría de ellas casi nunca se utilizan, el trabajo podría todavía estar bajo en la variedad de tareas. Observe que los trabajos con tiempos de ciclos muy cortos como el trabajo de ensamble automotriz no es probable que tengan una gran variedad de tareas aunque haya una larga lista de tareas realizadas por el trabajador. 2. Nivel de análisis de la tarea. ¿Hasta qué punto puede el trabajo desglosarse en un grupo de tareas claramente específicas que puedan ser enseñadas con facilidad? Con esto queremos decir podemos especificar cuál es el contenido de cada tarea y la secuencia de cada tarea de tal forma que podamos estandarizarla. En términos de la manufactura lean esto es como preguntar ¿es posible desarrollar un trabajo estandarizado para el conjunto de tareas que componen un trabajo? Esta distinción entre el conocimiento explícito y la pericia acumulada es otra manera de pensar sobre esto. Las tareas altamente analizables pueden definirse en un conjunto de procedimientos explícitos, como un libro de cocina. Aquellos con niveles bajos de análisis son intuitivos con base en la pericia acumulada y no pueden ser explicados fácilmente. Usted aprende el arte de hacer el trabajo durante el tiempo de un mentor experimentado como el chef maestro enseña al aprendiz las sutilezas de sazonar diferentes platos probándolos para decidir qué más puede agregarse. Basado en estas dos simples variables, Perrow desarrolló toda una teoría de diseño organizacional. Puso estos dos factores juntos en la matriz que se puede ver en la figura 5.1. Con dos niveles cada uno, alto y bajo, y con base en la posición de la matriz, predijo el tipo de organización más efectiva para los diferentes tipos de trabajo. Terminó con 4 tipos genéricos de trabajos, cada uno con requisitos de capacitación diferentes. Comentemos cada uno de los 4 tipos de trabajo. 1. Trabajo de rutina. Cuando usted combina los trabajos que son altos en el nivel de análisis con la variedad de tarea baja, obtiene el trabajo de rutina. El trabajo de ensamblaje de ciclo corto está en esta categoría. La razón por la que podemos crear una hoja de trabajo estándar en una sola hoja de papel para representar el trabajo se debe a que se trata de trabajo de rutina. Esto no significa que las capacidades requeridas sean triviales. Se necesita cierta habilidad innata y persistencia para hacer el trabajo consistentemente dentro del tiempo takt time, incluso cuando el tiempo del ciclo es de 60 segundos. Pero puede ser enseñado explícitamente y Toyota puede también utilizar empleados eventuales porque el trabajo es de rutina. Por supuesto, Toyota no está satisfecho con que el equipo asociado simplemente por utilizar la memorización para realizar el trabajo de una manera mecánica una y otra vez. Toyota quiere que el asociado evalúe críticamente lo que sucede cada día y desarrolle sugerencias de mejoras. Esta solución de problemas sería clasificada como saber hacer acumulado que no es alta en el nivel de análisis. Las partes más creativas del trabajo son las aportaciones al proceso Kaizen, por ejemplo, la participación en los círculos de calidad, la detección de las desviaciones de los estándares y la solución de problemas cuando existe una desviación del estándar. La solución de problemas en Toyota es una capacidad más compleja que no puede ser enseñada como un libro de recetas de cocina, sino que debe ser aprendida durante el tiempo a través de la experiencia y la capacitación. Para el trabajo altamente rutinario, Perrow encontró que puede manejarse mejor utilizando una estructura organizacional relativamente mecánica, figura 5.1. Con esto él quiere decir que hay mucha de la estructura dada al individuo por el jefe con roles, responsabilidades, procedimientos de trabajo e itinerarios de tiempo detallados diarios claramente específicos. También hay claras medidas de eficiencia y efectividad que pueden ser monitoreadas de cerca diariamente. 2. Trabajo de técnico.
Pensamos en un técnico como alguien que tal vez hace pruebas en un laboratorio de calidad. O, en algunas plantas de manufactura altamente automatizadas, los operadores son llamados técnicos porque monitorean un equipo altamente sofisticado y son responsables de reaccionar ante los problemas y asuntos menores de mantenimiento. En un hospital alguien que opera la máquina escáner CAT puede ser considerado un técnico. El término técnico se refiere a los trabajos en los cuales hay una variedad de tareas, y la secuencia puede variar dependiendo de la situación, pero cada tarea individual puede ser previamente especificada con instrucciones al estilo de un libro de cocina o las respuestas pueden ser buscadas en tablas o manuales de procedimiento. En realidad, el trabajo de técnico es más complejo que esto y con frecuencia requiere de una buena cantidad de pericia acumulada para resolver los verdaderos problemas técnicos que surgen, pero mucha de la verificación, recopilación de información y análisis cotidianos son rutinarios. Así, gran parte de este trabajo puede desglosarse en tareas claramente especificadas y enseñarse de forma estructurada. Pero esto debe ser complementado con la asesoría de un mentor directamente con cada trabajador, de modo que el técnico aprenda las partes de pericia del trabajo. Perrow dijo que este tipo de trabajo podía ser manejado mejor en una organización mayormente mecánica que es una combinación de un ambiente de trabajo estructurado con un grado de autonomía para el trabajo que se ve en la figura 5.1. 3. Trabajo artesanal. El experto personal de mantenimiento en una fábrica de Toyota que está capacitado para reparar y reconstruir los robots realiza un trabajo artesanal. Hay un número definido de tareas diferentes que se requieren en estos trabajos, pero cada situación que enfrentan los trabajadores es de alguna manera diferente de las otras. Los asociados del equipo realizan trabajos de limpieza y mantenimiento rutinario como parte de su mantenimiento productivo total. Los calificados miembros del equipo de mantenimiento solucionan problemas. Ellos enfrentan cada situación de nuevo y tienen que conciliar e idear soluciones creativas para los problemas. Por supuesto, con el tiempo observan patrones y problemas similares y pueden utilizar soluciones similares. Desarrollan un saber hacer acumulado que con el tiempo puede pasarse a un aprendiz. Existen algunas capacidades básicas que pueden enseñarse en forma estructurada, incluyendo formas estándares para localizar y corregir fallas en el equipo, pero las partes más críticas y retadoras del trabajo se aprenden a través de la experiencia profunda, al enfrentar múltiples situaciones durante los años mientras trabajan desde aprendices hasta trabajadores artesanales maestros. La administración del trabajador artesanal debe ser principalmente orgánica, lo que sugiere una organización más flexible con menos reglas y políticas formales que dar una considerable autonomía al trabajador y también requieren trabajo de equipo y excelentes comunicaciones para integrarse a través de las especialidades. Las reglas y los estándares son guías para utilizarse selectivamente por el trabajador artesanal. 4. Trabajo no rutinario. El experto lean que usted está tratando de desarrollar y a quien le está enseñando los métodos del TPS está realizando trabajo no rutinario. También a los administradores de los departamentos. El cuerpo de ingenieros en Toyota, que son los responsables por el desarrollo desde el concepto hasta el lanzamiento, está realizando un trabajo no rutinario. El director de un equipo de software que desarrolló nuevas interfaces para usuarios está realizando un trabajo no rutinario. Estas personas con frecuencia se mueven de tarea en tarea, y cada situación es única requiriendo de ese modo pensamiento, razonamiento y toma de decisiones espontáneos. Ellos tienen que adaptarse a la situación mientras asimilan información compleja para tomar decisiones complejas. Ellos deben tener un gran repertorio de capacidades con la gente para saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo en cada nueva circunstancia. Existen algunas capacidades fundamentales necesarias para estos trabajos que pueden ayudar tremendamente, y algunas de estas se enseñan a través de la educación profesional formal incluyendo capacitación técnica o en la universidad. Pero los aspectos más críticos son lo que el experto o el administrador hacen a las carreras en las interacciones cotidianas y esto solo puede aprenderse en el trabajo, con el tiempo en una trayectoria de carrera por los que lo tienen y han sido seleccionados para la promoción a niveles más altos de responsabilidad. Lo es una calidad difícil de definir. Existen varios candidatos para promoción y de alguna manera, con esperanza, parece claro a los que están arriba quiénes lo tienen y quiénes no. La administración de estas personas debe ser más orgánica. Es decir, necesitan mucha libertad y flexibilidad para utilizar el criterio que han puesto a punto a través de años de experiencias acumuladas. Una observación sobre la estandarización en organizaciones mecánicas contra organizaciones orgánicas.
Hemos descrito el trabajo de rutina como mejor se administra en una organización mecánica, mientras que los trabajos altamente no rutinarios son administrados adecuadamente en organizaciones orgánicas. Cuando pensamos en una organización mecánica, lo primero que nos viene a la mente es una máquina, rígida, fija, con partes especializadas. Cada parte es fácilmente reemplazable sin afectar el funcionamiento de la máquina, de propósito simple o el que sea. Podemos pensar en una burocracia rígida como vertical con muchas reglas y procedimientos escritos. Una organización orgánica es más un sistema humano, adaptable, flexible y enfocada en el aprendizaje. Sustituye a una persona por otra y el sistema cambia. Pensamos en el trabajo de un entorno mecánico como aburrido, embrutecedor y controlador. En una organización orgánica tenemos libertad para desarrollarnos y expresarnos creativamente. Creemos que la gente por lo general quiere tener libertad y expresarse en el trabajo, inclusive si ellos están realizando trabajo de rutina. La mayoría de la gente piensa en sí misma como perteneciente a una organización orgánica y teniendo autonomía. Si sugiere que el trabajo se estandarice, habrá una llamada de atención. ¿Cómo puedo hacer de mi trabajo algo rutinario cuando requiere tanta creatividad y es diferente en cada situación? La gente tiende a pensar que son únicos, que tienen una forma única y que tienen una forma mejor. Creen erróneamente que la estandarización significa que se convertirán en robot. En el libro Las claves del éxito de Toyota, Jeffrey Licker presentó una perspectiva diferente sobre este tema que fue capturado bien por Paul Adler y sus observaciones de NUMMI, la empresa conjunta de Toyota con General Motors en California. Él argumentó que Toyota había desarrollado un tipo de burocracia diferente. Pensamos en la burocracia como el papeleo, ineficiente y demasiado mecánico. Dijo que en NUMMI observaba un ambiente altamente estructurado que estaba lleno de estandarización, pero con mucha iniciativa y creatividad individual. La creatividad fue canalizada para mejorar los estándares. Toyota considera el trabajo estándar como una herramienta para la mejora continua. Es una herramienta para que los operadores mejoren su trabajo. Por supuesto, cuando ellos están desempeñando el trabajo, hacen trabajo de rutina en la forma prescrita una y otra vez. Pero se espera que piensen en cómo mejorar el trabajo. Los profesionales creativos de Toyota no son inmunes a la estandarización. Incluso se espera que el ingeniero de producto utilice una extensa variedad de procesos, partes y reglas estandarizadas para un buen diseño. Pero el ingeniero de parachoques está mejorando los estándares de diseño del parachoques y dentro de los límites de estos estándares tiene un tremendo rango de alternativas de diseño. De hecho, tener algunas partes del trabajo especificadas como de rutina le da al ingeniero más oportunidad para enfocarse en las partes creativas del diseño. Adler se refiere a la forma de burocracia que atestiguó en Toyota como burocracia instrumental a diferencia de la burocracia coercitiva que acostumbraba ver en la mayoría de las empresas. En las burocracias instrumentales, las reglas y los procedimientos estandarizados ayudan a la organización a rendir consistentemente a un nivel alto. Desafortunadamente, los empleados que por años han vivido en burocracias coercitivas temen que las nuevas reglas o procedimientos vayan a ser como cadenas que les impiden utilizar sus verdaderas capacidades para hacer un trabajo de alta calidad. Y, a menos que la cultura de la organización cambie, probablemente están en lo correcto. Desarrollando gente excepcional en diferentes tipos de trabajos. Obviamente, diferentes tipos de trabajo requieren diferentes enfoques sobre cómo desarrollar a la gente. Consideremos cada uno de los 4 tipos generales y la instrumentación para el desarrollo del personal. Hemos resumido las implicaciones del desarrollo de la gente en la tabla 5.1 y en la lista que se presenta a continuación. 1. Trabajo de rutina. Muchos de los ejemplos de este libro se enfocan en capacitar y desarrollar a los asociados del equipo que realizan trabajo de rutina. Gran parte del trabajo actual puede ser analizado, desglosado y especificado al segundo. Cuando el miembro de un equipo domina un trabajo estandarizado bien diseñado, el trabajo se vuelve fluido y natural. El miembro del equipo ya no tiene que pensar conscientemente sobre cada acción. En realidad, la mayoría de la gente prefiere hacer un trabajo de esta manera de diferencia de constantes inicios, altos e interrupciones. Cuando las acciones físicas son casi inconscientes, la persona es capaz de enfocarse conscientemente en otras cosas. Esto puede ser ensoñación, o en el caso de Toyota, el deseo para la persona de enfocarse en 2 cosas. Primero, Toyota quiere que la persona observe cualquier desviaciones del estándar y detenga la operación jalando el cordón andón.
Esto requiere la capacidad de vigilancia, prestando gran atención a cada parte y a cada tarea. Segundo, Toyota quiere que la gente piense en las maneras de mejorar el trabajo y que más tarde participe en actividades de solución de problemas. Mientras que realizar un trabajo rutinario es altamente fácil de analizar y repetitivo, detectar las desviaciones y la solución de problemas son capacidades intuitivas. Podría tomar un mes o dos dominar un trabajo rutinario individual, pero puede tomar años desarrollar capacidades sólidas en la detección de desviaciones y luego convertirse en parte de un grupo para solucionar problemas. Hablamos de las personas que realizan trabajos de rutina como miembros del equipo porque de hecho ellos están trabajando como parte de un equipo. Además de su rol para desempeñar tareas manuales de rutina, tienen varios roles como miembros del equipo, incluyendo cómo trabajar con otros para establecer los itinerarios de rotación, acordar los cambios en el trabajo estándar, tal vez ayudar en la capacitación de otros y ser parte de las actividades de solución de problemas. 2. Trabajo técnico. Puede ser de interés observar que en el mundo académico cuando se alude a un profesor que se espera sea líder de investigación como un técnico es considerado una crítica. Es un buen técnico, pero no un buen investigador, es un comentario negativo. El supuesto es que los técnicos desempeñan de forma mecánica las tareas de rutina. En realidad los buenos técnicos están aplicando de manera creativa herramientas y principios bien entendidos para resolver los problemas. Tal vez debería ser un cumplido. La capacitación de Toyota para los trabajos no rutinarios como el mantenimiento del equipo es ciertamente diferente de la capacitación para los trabajos rutinarios. Sin embargo, todavía existen algunas capacidades fundamentales que pueden definirse y enseñarse de manera estructural. Nos interesó aprender que el Centro de Producción Global de Toyota, GPC, por sus siglas en inglés, ha desarrollado capacidades fundamentales de capacitación inclusive para trabajadores de oficios calificados como los fabricantes de troqueles. Estas capacidades tienen tiempos de ciclo más largos y toman más tiempo de aprender que los trabajos de rutina de ciclos más cortos. Por ejemplo, los estudiantes que fabrican troqueles tienen una clase de 4 semanas en el centro solo para aprender cómo hacer el terminado del troquel, una operación manual para pulir el troquel y arreglar defectos menores, una de las muchas tareas en la fabricación de troqueles. El centro también enseña capacidades básicas en la detección y corrección de fallas. Por ejemplo, tiene equipo automatizado y un programa de computación que puede programar defectos en el proceso. Los defectos reales de las operaciones de los días anteriores en la planta de Georgetown aún se programan en el sistema. Entonces se pide al estudiante que identifique y solucione los problemas reales. Esta simulación de problemas reales con detección y corrección supervisada de fallas reales es el tipo de capacitación necesaria para enseñar capacidades intuitivas. Va más allá de simplemente dictar una clase acerca de temas específicos. Responder a estos problemas simulados solo inicia el proceso de aprender para la verdadera detección y corrección de fallas del equipo. Cada situación es única. A lo largo de la jornada laboral, el trabajador de mantenimiento verá muchas situaciones individuales y empezará a desarrollar un mapa mental de los tipos de problemas que ocurren y cómo responder a ellos. Pero la experiencia simulada empieza ese proceso y acorta la curva del aprendizaje de la capacitación real en el trabajo. Toyota reconoce que el mantenimiento del rendimiento en equipo complejo requiere mucho conocimiento básico de aula que no puede enseñarse en el centro de producción global, incluyendo capacidades básicas de matemáticas como geometría y trigonometría y leer planos. En Kentucky, Toyota subcontrató estos cursos a una universidad comunitaria local y los albergó en el centro de producción regional. La empresa todavía quiere ejercer mucho control sobre el contenido y la calidad de la educación, pero está dejando la verdadera enseñanza a los educadores profesionales. Toyota también comprende que muchas de estas capacidades vendrán de la capacitación de aprendizaje en el trabajo por una persona experimentada en mantenimiento. 3. Trabajo artesanal. Piense en el herrero de antaño. ¿Cómo aprende a ser un herrero? Durante siglos se ha dado por hecho que dichos trabajos requieren capacidades complejas que van más allá de la simple mecánica. Existe un elemento de arte en ellas y un maestro calificado siempre ha hecho la capacitación por un largo periodo de tiempo. La capacitación más importante es en el trabajo. No obstante, veremos que hay más oportunidades de las que pueden ser aparentes a primera vista para estandarizar ciertos aspectos del trabajo y para enseñarlo de una manera sistemática. Estamos muy seguros de que el maestro herrero enseñaba ciertos procedimientos fundamentales de una manera específica, como eran enseñados y que se esperaba se repitieran como fueron enseñados.
La parte artística de crear y utilizar la imaginación puede empezar realmente solo después de que el estudiante aprenda lo básico. 4. Trabajo no rutinario. El desafío de enseñar trabajo no rutinario es similar al del trabajo artesanal, pero es todavía mayor. Por definición hay muy poco en este trabajo que sea repetitivo, y la variedad es lo que lo caracteriza. Pero tenemos escuelas profesionales que preparan a los estudiantes para estos trabajos profesionales no rutinarios. Esencialmente lo que se enseña son capacidades fundamentales que han sido identificadas durante muchos años. Una empresa como Toyota no supone que los estudiantes que entran al lugar de trabajo han aprendido las capacidades fundamentales correctas o que las han aprendido de la manera que se practican en Toyota. Esta es una capacitación rigurosa establecida en Toyota para desarrollar a estos profesionales. Conforme avanzamos a través del libro, daremos ejemplos de cómo Toyota capacita a los ingenieros conforme ellos avanzan a través de sus carreras. Existe un currículo de capacitación bien definido para el primer año, para los siguientes 2 a 5 años y en adelante, conforme el ingeniero avanza a posiciones de más alto nivel cada vez son menos y menos rutinarias. Por supuesto que una gran parte de lo que necesita aprenderse se enseña a través de una asesoría muy cuidadosa con un mentor en el trabajo. Conforme Toyota ha estado desarrollando la competencia de ingeniería en Estados Unidos, en donde hay más movimiento de ingenieros dentro y fuera de las empresas, Toyota ha estado trabajando para hacer más explícitas las técnicas no escritas de ingeniería. Está desarrollando bases de datos del saber hacer completas que incluyen puntos claves y las razones por las que es importante seguir estos puntos claves de ingeniería. Muévase de clasificaciones amplias a requisitos específicos de capacidades. Debemos señalar que los trabajos no necesariamente encajan a la perfección en solo una de las categorías definidas por Perrow. Si observamos de cerca, probablemente veremos que muchos empleos incluyen una mezcla de las clasificaciones de trabajos. No es importante encontrar la casilla correcta y etiquetar de acuerdo con ella nuestros trabajos. Solo es necesario entender las distinciones entre las categorías de trabajo. Estas distinciones aplican principalmente más tarde cuando empezamos a explorar el mejor método para definir y enseñar cada tipo de trabajo. Ver la figura 5.2. Creamos un modelo que toma la clasificación básica de Perrow y clasifica los tipos específicos de tareas y conocimiento necesario para desempeñar cada tipo de trabajo. Nuestra intención en el resto de esta sección es mostrar cómo proceder a través del proceso de definición de los elementos del trabajo y documentarlos adecuadamente. En la siguiente sección del libro, comentamos el método utilizado para transferir el conocimiento y desarrollar las capacidades y el conocimiento en otros. El modelo en la figura 5.2 intenta mostrar el amplio marco de cómo nos movemos a través de estas fases. En este modelo empezamos con la clasificación amplia del trabajo y entonces buscamos los requisitos de capacidad. Apliquemos este modelo a un ejemplo con el que la mayoría de los lectores estarán familiarizados. Conducir un auto. Nosotros clasificaríamos conducir un auto como un trabajo técnico. Existe una variedad de tareas por aprender que requieren distintas capacidades y la mayoría de estas pueden ser analizadas, desglosadas y enseñadas de forma efectiva utilizando procedimientos estándar. La clasificación correcta de los trabajos en una categoría particular no es crítica. Es importante entender cómo dividir cada tarea de subcategoría en piezas más pequeñas sucesivamente hasta que la mayoría de las tareas individuales se definan. Empezamos por preguntar cuáles son las capacidades fundamentales requeridas para conducir. Las capacidades fundamentales son aquellas aplicables a todas las situaciones de manejo. Son equivalentes a aprender a utilizar herramientas manuales comunes para operaciones de ensamblaje. Las capacidades fundamentales para conducir pueden aprenderse en el entorno de un aula, como una clase de educación del conductor o directamente con un maestro. En cualquier caso, serían más probablemente aprendidas fuera de la línea, es decir, no en el camino de una situación real de manejo. Las capacidades fundamentales se practican antes de la tarea real, como en el centro de producción global en Toyota. La lista de capacidades fundamentales, puede no ser una lista completa, está a continuación. Maniobras generales. Aceleración. Dirección y manejo. Frenado. Aparcamiento, paralelo y en ángulo. Aparcamiento en garaje. Vuelta de 3 puntos. Poner el auto en velocidad.
metiendo la reversa, derecho y girando. Las capacidades fundamentales se completan como parte del trabajo principal, pero deben combinarse con otras capacidades y con el saber hacer acumulado con el fin de hacer una tarea completa. Estas pueden ser de rutina y repetitivas o no rutinarias y repetidas en una secuencia al azar. Es posible hacer una parte de la tarea de manejo sin saber cómo hacer todo lo necesario para conducir en la carretera. Por ejemplo, tal vez lo primero es aprender cómo acelerar y conducir el carro derecho por 15 metros y luego detenerse. Esta porción de la tarea total puede repetirse una y otra vez en un estacionamiento vacío hasta que se obtiene cierta competencia. Luego, otra porción de la tarea, digamos girar, se agregaría. Normalmente, las capacidades fundamentales se aprenden primero fuera de la línea, si es posible, y luego después de que se logra la competencia básica, son transferidos al lugar de trabajo real. Esto depende de la importancia de la tarea y de los riesgos asociados con trabajar en una condición real. No es aconsejable hacer que un estudiante practique entre el tráfico de la ciudad. Las tareas auxiliares son por naturaleza, secundarias y de apoyo. En cierto punto será necesario aprender a realizar estas tareas, pero es completamente posible desempeñar la tarea central sin jamás hacer las tareas auxiliares, sin embargo, alguien tendrá que hacerlas. No tendría sentido intentar enseñar las tareas auxiliares en la misma sesión que las tareas centrales. El preparador debe enseñar cada tarea auxiliar por separado. Estos puntos pueden cubrirse en la capacitación del salón de clase, pero en general deben ser complementados con la asesoría de un mentor en el lugar de trabajo. Los ejemplos de las tareas auxiliares para manejar son los siguientes. Arrancar el auto. Ajustar los espejos. Abrocharse el cinturón. Ajustar las luces y los controles. Apagar el auto. Llenar el tanque de gasolina. Revisar el aceite y las ruedas. Darle servicio según la recomendación del fabricante. Obtener las placas y el seguro. La mayoría de los trabajos actualmente en cualquier campo requieren una cierta cantidad de conocimientos de políticas y uso del criterio, las reglas del camino, si lo desea. En el caso de la conducción de automóviles, cada estudiante probablemente estudiará el manual de educación del conductor. El manual explica las señales y luces del tráfico, los límites de velocidad y las leyes respecto de los vehículos de emergencia, autobuses de escuela y el manejo en una zona de escuelas, entre otras cosas. Los estudiantes deben aprender cómo interpretar las señales y los símbolos del tráfico. Este tipo de información está generalmente escrita y puede estudiarse independientemente de la tarea de trabajo real. Los ejemplos de las políticas y el criterio para manejar incluyen: señales de tráfico. Luces de tráfico. Límites de velocidad y zonas. Vehículos de emergencia. Leyes. Reglas del camino, por ejemplo, el uso de los faros en la lluvia. Reglas para el derecho de paso. Una vez que el estudiante ha dominado las capacidades fundamentales, tiene el sensato criterio respecto a la aceleración y frenado y entiende las políticas legales de manejar en el camino, es el momento de conjuntar todo en el trabajo real. Manejar en el camino. Esta es la tarea central. El proceso de aprendizaje se mueve de fuera de la línea a la línea. El estudiante aprende a aplicar las capacidades fundamentales en el contexto del trabajo real y debe tratar con las condiciones del mundo real, tales como otros vehículos en el camino, moverse a través de las intersecciones, confluir en el tráfico y adelantar a otros vehículos en la carretera. El estudiante todavía está bajo la vigilancia del preparador y empieza a adquirir el conocimiento en el trabajo que le permitirá saber instintivamente qué hacer. A esto lo llamamos saber hacer acumulado. Esta es la habilidad de compilar un cúmulo de experiencia y convertirlo en acciones correctas. No existe un sustituto para la experiencia. La experiencia puede ganarse al estudiar primero el conocimiento de la política, el manual del conductor que describe estas condiciones. Las capacidades deben ser repetidas varias veces antes de que el mentor pueda estar seguro de que el estudiante es capaz de manejar las situaciones novedosas que enfrentará solo. Conforme los estudiantes obtienen más y más práctica, experimentan muchas condiciones distintas y acumulan el saber hacer con respecto a lo que tienen que hacer en condiciones diferentes.
Debido a que este conocimiento se adquiere con el tiempo, durante la práctica la gente erróneamente cree que no existe un elemento definido de la tarea para fines de capacitación, no un procedimiento paso a paso. El hecho es que cada una de estas tareas es por sí misma definible desde el punto de vista de identificación de los puntos claves específicos, comentados en el capítulo 9, que deben aprenderse para cada tarea. Por ejemplo, cuando la gente maneja en la noche, existen ajustes específicos que deben hacerse. La velocidad del vehículo debe reducirse para compensar la reducción en la visibilidad. El conductor aprende a calcular la posición del vehículo con relación a la línea en el camino. Manejar de noche combinado con manejar en el campo cambiará los parámetros. Puede no haber líneas en el camino y los caminos en el campo pueden ser angostos, sinuosos y tal vez accidentados. La visión se reduce aún más en estas condiciones. Los puntos claves específicos pueden ser identificados por cada condición y con experiencia el conductor aprenderá a aplicarlos instintivamente. No cometa el error de suponer que este conocimiento se obtendrá automáticamente con el tiempo, como hemos visto con supervisores esperando a que los empleados descifren el trabajo por ellos mismos. Los específicos deben enseñarse y con el tiempo se volverán automáticos. Usted nunca esperaría que un nuevo conductor maneje cada una de estas situaciones sin guía. Sería demasiado arriesgado. Esta es la forma en que debe considerar este tipo de conocimiento, concerniente a su trabajo. Los ejemplos del saber hacer acumulado incluyen: manejar en condiciones varias, condiciones nocturnas, condiciones de invierno, manejar en el campo, condiciones de manejo en la ciudad, manejar en la niebla. Respuesta a una situación cercana a un accidente. Tráfico en dos sentidos. Acceso a la carretera dividido o limitado. Intersecciones. Protocolo de manejo. Ver la imagen 5.3 muestra cómo las varias tareas y capacidades encajan conjuntamente para completar la capacidad de trabajo. Las capacidades fundamentales son capacidades comunes que apoyan la tarea central, pero que por sí solas no proporcionan una capacidad completa para realizar la tarea central. Las tareas auxiliares apoyan la central, pero no se necesita aprenderlas para completarla, pueden ser realizadas por el preparador. El saber hacer acumulado se obtiene de la práctica repetitiva y el conocimiento clave puede ser identificado y enseñado utilizando una versión modificada de los conceptos de la instrucción del trabajo. Recuerde esto. Todo lo que está hecho por un ser humano en este mundo es potencialmente posible de aprender por otro ser humano, talento especial aparte. Usted puede no ser capaz de lanzar o saltar como Michael Jordan, pero puede aprender los fundamentos del juego. Puede no desarrollar las técnicas de los grandes maestros como Monet y Picasso, pero puede aprender las capacidades esenciales de un pintor. Los talentos inherentes juegan una parte en el dominio de cualquier capacidad, pero la mayoría de la gente, con esfuerzo, capacitación efectiva y práctica puede obtener la mayoría de cualquier capacidad. Conforme avanzamos en el libro, estaremos utilizando 3 distintos trabajos para presentar los fundamentos del desarrollo efectivo del talento. Estos trabajos representan algunos de los tipos más comunes de trabajo. Utilizamos un trabajo de manufactura, operador del moldeado de parachoques, como ejemplo de trabajo de rutina. Además del trabajo rutinario de terminar el parachoques, el operador tiene una parte del trabajo que encaja en la categoría de técnico. Para este trabajo el operador atiende las varias necesidades para operar la máquina. Estas tareas no son repetitivas, pero todavía son analizables. Muchos trabajos en el sector servicio también encajan en esta categoría. Este trabajo puede ser el más fácil de desglosar porque la mayoría de las tareas son analizables. Veremos que inclusive con el alto nivel para la repetición y el análisis, es un gran desafío definir cuidadosamente este trabajo e identificar los elementos críticos necesarios para enseñar trabajos de rutina y repetitivos. Para el trabajo de servicio utilizaremos a una enfermera en un hospital con mucho movimiento, que es un tipo de trabajo más técnico. No hay un elemento de tarea central repetitivo del trabajo. La mayoría del trabajo está compuesta por numerosas tareas analizables no repetibles, así como una significativa parte de conocimiento de procedimiento y del saber hacer acumulado. También hay tipos más vagos de capacidades, las llamamos habilidades de nacimiento, que incluyen la forma de tratar a los pacientes y un deseo inherente de servir a los otros.
Debido a que este trabajo está compuesto principalmente por tareas analizables, el desglose será similar al del trabajo de manufactura. No hay una tarea central repetitiva con este trabajo, pero las tareas no repetitivas son analizadas de la misma forma que las que sí lo son. No es posible desarrollar una secuencia estándar para el trabajo, pero el trabajo mismo es estandarizado. El conocimiento de procedimiento y el saber hacer acumulado pueden ser aprendidos en el entorno de un aula o con asesoría de un mentor en el trabajo, pero veremos que los conceptos centrales de instrucción del trabajo todavía pueden aplicarse. Todavía hay puntos claves que deben ser identificados y transferidos a otros. El trabajo de un ingeniero de diseño de la categoría más baja es una mezcla de trabajo técnico y una pizca de artesanal con una multitud de pequeñas actividades no rutinarias que se agregan. Desde luego que el trabajo incluye cierta rutina, pero el trabajo principal no es de rutina. Veremos cómo Toyota utiliza ciertas herramientas en un esfuerzo para estandarizar lo más que pueda del trabajo, las bases de datos de conocimiento y hojas de revisión, y comunicar los puntos claves que son relevantes a la tarea. Aún, este trabajo es predominantemente una acumulación del saber hacer estructurado durante muchos años. Existe una lógica evolución que Toyota ha desarrollado, pero el ciclo se extiende durante años. En esta situación podemos ver que el ciclo de capacitación se repite muchas veces durante un período prolongado de tiempo. Mantenga en la mente que la misma idea básica es aplicable a toda la capacitación. Para un trabajo de rutina de ciclo corto puede haber unos cuantos sucesos de capacitación dentro de unos cuantos días o semanas permitiendo la práctica de las capacidades recientemente aprendidas en el intermedio. Para el trabajo de tipo técnico habrá varios sucesos de capacitación, uno por cada una de las tareas y por otros tipos de procedimiento de conocimiento. Esto puede prolongarse durante varios meses conforme ocurre cada tarea y la repetición de cada una es necesaria para desarrollar por completo la capacidad. Parte de la frecuencia de repetición de la tarea puede tener lugar durante varios meses. Los sucesos de capacitación de ingeniería se extenderán por años. Si el ingeniero aprende a diseñar un producto para el modelo de un auto, tomaría varios años tal vez antes de que tuviera la oportunidad de repetir esta tarea. Vemos, sin embargo, que el saber hacer acumulado es cuando menos parcialmente transferible a otras tareas de diseño de naturaleza similar. Empiece con tareas simples. Nosotros demostramos a través del flujo de este libro un importante concepto de capacitación. Empiece con tareas simples y avance a las más complejas. Las tareas más fáciles de analizar son las tareas repetitivas y repetibles, y necesitamos enfocarnos en ellas primero. Debido a la notoriedad de Toyota, necesitamos abordar el tema específico del trabajo estandarizado. Como hemos mostrado en este capítulo, solo una parte de cualquier trabajo es analizable y, por lo tanto, posible de definir en una manera estandarizada. En el siguiente capítulo tratamos de clarificar el proceso y las herramientas del trabajo estandarizado como lo define Toyota y también utilizaremos el proceso de Toyota como un marco para analizar otros trabajos. Usted puede pensar que debido a que su trabajo no es rutinario, debe saltarse el capítulo 6. Le sugerimos que lo lea y puede averiguar mucho acerca de que su trabajo es más de naturaleza rutinaria de lo que se imaginaba. También el proceso de trabajo estandarizado es mucho más que definir el trabajo y documentarlo en papel. Es sobre todo acerca del análisis del trabajo para desperdicio, que está presente en todo el trabajo, y la actividad en marcha para mejorar continuamente los métodos de trabajo para eliminar el desperdicio.